Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. ¿En qué palo es noticia? A las 5:03 de la tarde vamos a compartir con ustedes las últimas informaciones relacionadas con lo que es usual de el fiscal especial independiente, que envía un comunicado de prensa, una atención editores, para señalar a quién irá a acusar en una vista de arresto. En este caso, una regla 6, una vista para determinar si hay causa para encausar por delitos que todavía no han sido mencionados. De hecho, debería verificar, porque a veces ellos los mencionan, con relación a Mariana Nogales Molinelli y a su madre, la licenciada Rita Molinelli Freite. También vamos a hablar de las expresiones que emitiera casi 40 minutos antes de que termináramos el programa esta mañana, pero nos dimos cuenta cuando salimos del programa, la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, senadora del partido Victoria Ciudadana, que coincide con la defensa que está haciendo a través de diferentes comunicadores, sobre todo uno de los comunicadores que más está activo siempre en los diferentes esfuerzos de protesta, y es el licenciado Manuel Moraza, que insiste en decir que no dijo lo que dijo y que no es racista lo que dijo. Me parece interesante de qué manera aquí volvemos a establecer otra vez el deslinde y el distanciamiento que es necesario que se entienda de quiénes son los que hacen un trabajo periodístico y quiénes son los que en efecto hacen un trabajo de comunicación al cual tienen derecho, pero que no se rigen precisamente por los principios éticos de que no importa cuán amigo usted no sea de la persona que es elemento de la noticia. Definitivamente hay que ser muy honestos en el esfuerzo de comunicarle al país y a sus audiencias, desde el periodismo por lo menos, lo que es un asunto público importante, como puede ser las expresiones racistas que emitió el licenciado Manuel Moraza. También vuelve a reconsiderarse, en reconsideración, por la vía de la reconsideración en la legislatura de Puerto Rico, el nombramiento de la directora de PRITS. Algo raro hay ahí. Esa reconsideración, ¿a qué obedece? Ya hay una negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo de a quién van a confirmar o a quién van a traer para confirmar por esa confirmación de la directora de PRITS. Yo creo que es importante ver de qué manera eso se puede relacionar. Y obviamente vamos a hablar largo y tendido de violencia doméstica, de violencia de género, sobre todo de cómo el legislador que la semana pasada trascendió que su esposa le pidió al tribunal y le concedieron una orden de protección en su contra el pasado 10 de abril, ahora dice que sorpresivamente, después que nos enteráramos públicamente y que saliera públicamente que esa orden de protección establecía que esta persona, el representante popular Orlando Aponte Rosario, era maltratante físico y emocionalmente, sorpresivamente la retiró. Y ahora quiere que hasta le devuelvan las armas.
Vamos a hablar sobre todos esos temas, pero antes, como siempre, los voy a saludar a ustedes. Me dice Milagros Ortiz Ramos que en efecto negociaron un nombramiento. José Dil Torres Cruz fue el primero que llegó hoy. Espero que estés bien, José Dil. Gabriel Quiñones. Digo, esta tarde. Esta mañana fue José Acosta. Déjame no dejarlo fuera. Luis Fernández también está por ahí. Mili Rivera, Manuel Rodríguez, Víctor Cruz desde Nueva York. Ya desarmaron la bomba. Mira, Víctor Cruz, ya mismo, de verdad que yo me quiero reír aunque sea, porque es que la policía de Puerto Rico insiste, menos mal, que solamente un medio tradicional está hablando del asunto. Y la verdad es que yo no lo puedo ni creer de las cosas que estoy leyendo. Eduardo Vargas también está por ahí. Ilka Hernández, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida. Saludos, Tata. Carlos Aponte, Blanca Santiago. Desde Hernando, Florida. Saludos, Blanca. Que no te había visto. Y si te había visto, discúlpame que no te había identificado. Por ahí está Luz Monge hablando del Colegio de México, de Médicos. Sí, hay un... Yo quiero manejar el asunto de la salud y sobre todo eso que dijo el presidente del Colegio de Médicos, que hay un frente que están gestionando de médicos y de trabajadores de la salud para denunciar lo que está pasando con las aseguradoras. Pero en estos días no he tenido tiempo, así que, pero lo vamos a traer. La semana que viene yo espero que podamos hablar del tema. Heriberto Flores, Carlos Aponte, la más bonita, claro, eso lo sabes tú, gracias, Luce. Ginette Xavier, siempre desde Florida, desde Tampa. El Fey está desesperado, ay bendito. Yeli Ortiz y la raza, el calor está intenso esta tarde. Mira, muchacha, intenso es poco. Carlos Morel, saludos a todos desde North Carolina. Wilma T. Fontán también está por ahí. Triste por Mariana, lo único que ha hecho es defender nuestros recursos naturales, dice Ivonne Padua. Es fuerte, vamos a ver qué pasa mañana. Edwin López, Lourdes Ríos, todos están por ahí. Carlos Apontes, Carla Ivette, Papote Jelly Sepúlveda, anda para el caray, ese tampoco lo había visto. Tito Mode, qué bueno que estás por ahí. Malungo Viera, ese sí lo he visto últimamente. Bueno, yo quiero empezar quizás por lo que dejamos hablando esta mañana, que tiene que ver con este asunto de las expresiones racistas del licenciado Manuel Moraza, que obviamente trascendieron después que desde el sábado las colocara en su página de Facebook y retumbaran en diferentes medios. Se fue la luz cortesía de Luma, caramba, Milagros Ortiz, lo lamento mucho. Judith Nash también está por ahí. ¿Soy yo o están interviniendo a la comunicación? Puede ser el internet, no está muy clara hoy y de hecho ya anunciaron supuestamente apagones por la ola de calor. Alguien que me explique técnicamente cómo se come eso. Hay otro tema que tenemos que tocar de Luma sobre esta tarde y es de Luma, que uno de los que trabajaba en Luma ahora se fue para Genera. El pitcher y catcher. Esas cosas son importantes. Internet bien acá, dice Raymond Colón. Bueno, les decía que lo que nos faltaba, y hablábamos esta mañana de que nos llamaba la atención que la licenciada Rivera Sen no hubiera salido a comentar o a expresarse sobre esos asuntos, porque ella es una activista de derechos humanos, que uno de los temas que toca definitivamente es el racismo y cómo se ha institucionalizado y normalizado en nuestra sociedad puertorriqueña. En Mayagüez no hay luz, dice Polo Quiles, increíble. Pues en efecto, la licenciada se expresó. Y estas son las manifestaciones que hizo la licenciada que me parecen importantes precisamente por lo que está ocurriendo esta tarde u ocurrió hace unos minutos. Y tiene que ver con no solamente lo que le dicen a ella insistentemente en comentarios, en los troles en las redes sociales, en comentarios en medios de comunicación tradicionales, etc. Tiene que ver con lo que también sigo escuchando, que es el ninguneo y el poco conocimiento que tiene la gente con relación, o algunas personas con relación al racismo. La primera línea, y por favor le voy a pedir al señor director que la deje en pantalla, es, yo creo que fundamental para atender ese asunto, decir que se llevan
se lleven a 2 personas negras con los animales del zoológico no puede tener otra lectura que no sea la racista. El racismo se da de maneras diversas y en ocasiones inconscientes. Lo aprendemos, lo hacemos parte de nuestras expresiones, lo naturalizamos y por eso es que para combatirlo primero es necesario reconocer las formas diversas en que se reproduce. Yo me voy a quedar ahí. Esas son las expresiones. La segunda parte es todo lo que le dicen a la licenciada Rivera Lacén. Y la tercera, el tercer párrafo, lo que ella entiende son las jornadas de marzo del 23 en las escuelas del país, que son para implementar y que se dieron a raíz de la implementación de la Ley 24 del 2021 del Día Nacional para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia. ¿Por qué yo quiero traer este asunto? Además de que obviamente esta mañana comentamos que no se había expresado, aquí están las expresiones. Y es que esta tarde escucho, y uno de ustedes que son mis mejores asistentes de producción, me enviaron un enlace de que en efecto José Luis estaba entrevistando al licenciado Moraza. Y la defensa de José Luis al licenciado Moraza, que es, yo tapé esta mañana el rostro de José Luis en la imagen que traje del licenciado Moraza, porque entendía que no tenía que traerlo a él. Pero como usted se puede colocar en el lugar de la noticia, como lo hizo José Luis esta tarde, yo quiero comentarlo y traer la imagen, porque en efecto se colocó en la noticia. Como yo me puedo colocar eventualmente en una noticia, si es que entienden que yo soy importante porque emití un comentario, porque dije algo que es o no correcto, o que merece la pena comentar en el contexto de la noticia. Y en ese caso, yo escuché parte de esa grabación o de esa entrevista, que era una entrevista telefónica. Y yo creo que es importante recalcar que es precisamente la defensa de él es mi amigo, de él es el abogado que va a los lugares donde nadie quiere ir, que es a representar a aquellas personas que tienen derecho de representación legal. Y nosotros hablamos aquí esta mañana de que esa es la postura, o por lo menos el posicionamiento público que ha tenido el licenciado Moraza. Y que por eso él no quiso ser racista. No, José Luis, así no es. Uno puede ser tan buena persona dentro del ejercicio de su profesión como atender en efecto a los indigentes que están protestando por lo que está ocurriendo en los fogones prendidos en todo el país. Y puede ser un racista y emitir un comentario racista por ignorancia, por desconocimiento, porque en efecto, independientemente de que sea abogado o no, es una persona que puede cargar con prejuicios como los podemos cargar todos. Por un lado. Por otro lado, yo creo que el servicio flaco que se le puede hacer en el caso de ustedes, los comunicadores en las redes sociales, a sus audiencias es precisamente no tratar de establecerle con todas las herramientas disponibles lo que puede ser la defensa o la no defensa de una persona racista, de una persona que emite un comentario racista. No puede ser, yo no quise decir lo que usted interpretó. No. Porque ahí lo que estás manejando es la emoción. Ahí lo que estás queriendo establecer es que tú nunca eres responsable de lo que tú dices, porque el responsable es el otro. No, somos responsables nosotros de lo que estamos diciendo. Y en ese sentido es que yo me tengo que distanciar y tengo que establecer claramente, como lo han hecho otros colegas, que lo que hace el esfuerzo periodístico es precisamente traer la información, contextualizarla, traer en algunos casos a expertos que nos puedan aclarar sobre esos conceptos y entonces transmitírselo a las audiencias. Es racismo y punto. Puede haber sido Dios bajado del cielo y un cristiano entender que el comentario fue racista y fue racista. Lo que tendríamos que estarle preguntando, por lo menos desde el periodismo, si yo hablara con el licenciado Moraza, licenciado, no hay propósito de enmienda. Usted
no está claro de que traer la raza de 2 personas negras, el zoológico y el contexto, incluso fue más allá cuando habló con Julio esta mañana y habló de circo. ¿No cree que debería revisar y precisamente traer el propósito de enmienda, como dicen los católicos? Ivonne de Los Ángeles dice, soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendes. Exactamente. Yo soy responsable por lo que yo digo. Y como el efecto de todo esto es que la gente siga entendiendo, por un lado, que esto es personal. No, esto no es personal contra nadie. Esto es contextualizar correctamente y que cuando nosotros tengamos en posesión un micrófono en la mano, haga las preguntas que le tiene que hacer al licenciado y cuestiónelo con su propio prejuicio. Es legítimo. Así que yo quería traerlo porque me parece que sigue siendo importante en el contexto de la discusión que se dio esta mañana sobre lo que en efecto es un racismo internalizado en el país. Y definitivamente, Claudia Ferrero dice, se le corrió el champú. No sé de lo que están hablando. Buenas tardes, Maritza Quiró. Los estrategias de la policía deben volver a John Wick. Ay, bendito. Yo creía importante y necesario traerlo. Ahí está. Yo pienso importantísimo también. Volvemos. No le hacen nada bien a Mariana Nogales Molinelli. La licenciada Rivera Lacén, que estuvo con Mariana Nogales Molinelli no solamente esta mañana, y traigamos las imágenes, por favor, de los legisladores meseros, fueron parte de los legisladores que participaron de esa actividad como meseros para concientizarse o por lo menos tratando de que entiendan cuál es la labor de los meseros. No ha dicho nada hasta el momento sobre ese asunto. Parece que no va a decir nada. Mariana Nogales ha ocupado sus redes sociales con relación a los temas que ella siempre le ocupan. Me parece, y esto sí es una opinión mía, que es un error no desautorizar las expresiones de Manuel Moraza, quien fuera su asesor, pero sobre todo porque los políticos no deben dejar en otros la defensa de ellos mismos. Esa es mi opinión a base de lo que he visto y de lo que escucho y la historia misma. Son ellos y la representatividad de ellos y de sus colectividades los que deben salir en defensa de, y sobre todo negar un asunto como son las expresiones racistas. Ese es Carmelo Ríos, dice Claudia Ferrero. Sí, Carmelo Ríos también participó. Es un momento tan vulnerable, no debió haber hecho ese comentario. Es que es difícil, como ahora la gente piensa que todo lo tiene que comentar y todo lo tiene que hacer. Todo tiene, o sea, porque saben de todo. No nos olvidemos, y yo lo he dicho otras veces y es una crítica. Últimamente los abogados y los médicos, sobre todo que se exponen a toda la utilización y las herramientas de las redes sociales y los nuevos medios, piensan que deben hablar sobre todo. Todo. Y ahí están. Saludos, Roberto Vázquez. Saludos, compatriotas desde la diáspora. Jorge Díaz dice que Tomás y EGM, Gregorio Matías, están bien embarrados. Bueno, de ese tema, vámonos al tema de la designación de la directora de PRITS que volvió a la comisión de nombramiento. El Senado dice que va a reconsiderar la designación y la designación de Nanette Martínez Ortiz como principal ejecutiva. Y el presidente José Luis Dalmau dijo que en la sesión ordinaria que la designación será devuelta a la comisión, una moción que fue secundada por los senadores Tomás Rivera Schatz y Carmelo Ríos. Solamente con eso, con esa línea del presidente del Senado que presentó la moción y la apoyaron Tomás Rivera Schatz y Carmelo Ríos, usted tiene más o menos una idea de que hay una negociación entre esos populares y ese popular y esos dos PNP. El cambio de postura está vinculado a una negociación en torno a la reforma electoral
que podría ser aprobada hoy en la Cámara y que espera aún por el aval del Senado. Es decir, la ficha del tranque para nombrar a Nanette Martínez Ortiz es la posibilidad de atender el asunto de la reforma electoral. Pero si en la reforma electoral ellos están de acuerdo, lo que van a hacer es no darle paso a las minorías, ni a la posibilidad de alianza. Pero aparentemente había algo allí que era negociable y lo negociaron por la directora de PRITS. A mí me parece que es importante un contexto aquí. Y es precisamente que la directora de PRITS no necesariamente manda lo suficiente como para ella nombrar a todos los contratos que quiere, porque quien está instalado ahí, y fíjense que la directora de PRITS siempre ha estado de la mano del gobernador y él la apoya y ella es una gran profesional, pero si quien manda ahí, dicho por fuentes de información que nosotros tenemos, pero también por los propios populares o minorías que dijeron que estaban en contra de este nombramiento, es Enrique Volkers, el que nunca llegó a ser, porque tenía tantos líos en sus planillas que los populares no pudieron tirarle la toalla. Pero, ¿qué es lo que hizo Volkers bueno para el Partido Nuevo Progresista y sobre todo para Pedro Pierluisi como candidato a la gobernación en el 2020? Precisamente crearle una plataforma digital, una plataforma electoral con los famosos añadidos, los famosos encamados, con los famosos votos ausentes que crean la suspicacia de que se robaron las elecciones. Eso lo creó Enrique Volkers. Tenía un contrato con el gobierno de Puerto Rico. Le hizo esa plataforma a la campaña electoral de Pedro Pierluisi y ya sabemos que ganó por el 32%. Yo creo que esa es la suspicacia de todo esto. ¿Y qué dice eso? Que finalmente, aun cuando negocien algo, que vuelvo y digo, esa reforma electoral, el Partido Popular dijo que iba a eliminar, iba a anular esa reforma electoral y llevamos 3 años y todavía está la ley electoral ahí y no han aprobado una legislación alterna. Después que dijeron que la iban a derogar, van a negociar ese contrato de PRITS, ese nombramiento de PRITS, y va a ser lo mismo. Un efecto positivo para las huestes del Partido Nuevo Progresista que atienden ese asunto de electoral y de la manera en que se configura una elección general para finalmente tener los resultados que ellos quieran tener. Esa es la suspicacia, me parece a mí. María Pérez, la quieren ahí para que los contratistas o los amiguitos del alma de Pierluisi. Areli Nieve, ve que cuando sale por San Juan camina asustado por las calles y con gringolas. ¿Quién es Eve? Si en Puerto Rico fueran a segundas vueltas como en otros países, el 32 no existiría. Serviría de corcho en vino abierto. Imagínate tú. Yo creo que es interesante ese asunto de esa ley, de ese intercambio y de esa posibilidad de que haya un acuerdo para aprobar una ley electoral, una ley enmendada en la Cámara sobre lo que fue una promesa de gobierno del Partido Popular y que no cumplieron. Yo les voy a leer para pasar al tema de que hemos dejado caer esta mañana, que lo voy a comentar brevemente, el asunto del artefacto sospechoso. Porque a mí me parece genial la manera en que la gente ha asumido, gente que sabe y otra gente que se hace las mismas preguntas que yo me hice esta mañana, por ejemplo. Porque hoy la policía insiste, con un medio que lo repite, tal y como, sin cuestionarlo, de que ese artefacto podía matar a alguien. Incluso me dicen que la policía de Puerto Rico se atrevió a compararlo con el artefacto o los artefactos, porque yo no sé si ellos lo saben, pero fueron 2 artefactos los que se dieron en los bombazos del maratón de Boston en el 2013. Dice el doctor Juan Carlos Maldonado, esa bomba es de Wish para desviar la atención de ser verdadera. La llevan a Isla de Cabra, van los medios tradicionales, le explotan y eso ningún canal lo transmitió.
Por eso, yo lo que quisiera saber es cuándo le van a contestar o van a contestar preguntas o van a decir algo. Yo leí las declaraciones del coronel López Figueroa. No decían nada sobre lo que tenía, sobre lo que no tenía, cuál era la manera en que se iba a detonar, etcétera, etcétera. No, o sea, no hay nada. Solamente créeme, esto que dice este papel o estos 3 párrafos son ciertos. No, no es posible. Pero yo creo que lo más interesante de todo esto es que la gente no se lo cree. Porque hay un antecedente histórico, lo hablábamos esta mañana. El antecedente histórico que yo espero que el coronel López Figueroa entienda que o sepa que es así, porque la historia de Puerto Rico está llena de los casos en que tanto el FBI como la Policía de Puerto Rico, entre los años 50, los años 60, los años 80, hasta principios, a finales de los 80, hubo muchísimas bombas en Correo, en Sabana Seca, que finalmente nunca se pudo acusar a nadie porque se entendía que eran bombazos de la derecha. Así las cosas, Enid Carcaña, nunca es tarde si la dicha es bonita radio, así que no te preocupes que estamos aquí y ahorita vas a poder escucharlo todo en YouTube y aquí también en Facebook. Gente, Luma genera Puerto Rico. Hace un rato dieron cuenta los diferentes medios, algunos tradicionales, de que Daniel Hernández, que era alto ejecutivo en Luma, fue contratado por Genera Puerto Rico para ser su jefe de operaciones. Vamos a empezar con establecer que ese fue el ingeniero que utilizaron como uno de los portavoces para el huracán Fiona y sabemos lo que llevó y lo que dejó. Lo que suelen dejar los portavoces de Luma. Una crisis a nivel institucional entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la manera en que esa privatizadora no ha podido manejar la transmisión y la distribución de energía en Puerto Rico y todavía están ya apagones y sigue la luz aumentando de costo, etcétera, etcétera. Iván Báez, el jefe de el portavoz de Genera Puerto Rico, dice: es una plaza clave e importante. Hernández es una persona experimentada, conocedor del sistema eléctrico de Puerto Rico y creo que será un activo muy bueno para Genera. Este quizás es el segundo funcionario de la Autoridad de Energía Eléctrica que pasó primero a ser parte de Luma y ahora parte de Genera. El segundo de un nivel de exposición pública, porque el primero fue esta pasada semana que lo dijo él propiamente, Jorge Bracero, aquella persona que se identificó desde el huracán María como esta persona que era un comunicador a través de las redes sociales. Y en este caso, básicamente lo que reproducen o lo que va a reproducir uno y otro, en el caso del ingeniero Daniel Hernández, es la defensa de Luma. En el caso de pasar a Genera, exactamente lo mismo, la defensa de Genera y de lo que están haciendo allí. Y en el caso de Rafael Bracero, de Jorge Bracero, exactamente lo mismo. Yo no voy a entrar en si uno y otro debieron o no debieron hacerlo. A mí me parece que es una responsabilidad individual de cada uno de ellos establecer dónde quieren estar. Ahora, lo que sí es importante, bien importante, y yo lo voy a decir con relación sobre todo a Jorge Bracero, es que hay gente que se posiciona, y fíjense que volvemos a hablar de comunicadores, porque ustedes se creen que Genera Puerto Rico recluta a Jorge Bracero, lo quiere como un comunicador porque Jorge Bracero dio la impresión todo el tiempo que estaba hablando a favor del pueblo, cuando era un funcionario en la Autoridad de Energía Eléctrica que defendía la privatización en el caso de la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares, que le estaba hablando en medio del huracán María, a lo que supuestamente estaba todo bien hecho
y habían elementos de información, que yo creo que eso era valioso, la información que traía, donde no hay, donde hay, etcétera, etcétera. Pero hablaba desde la posición patronal y la posición de el establishment de lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica, defendida por un director ejecutivo, que muchas veces nos dijeron que por aquí vienen los tiros y sabíamos que no había verdad en lo que estaba diciendo. Eso fue María. Pero ¿qué hicieron las redes? ¿Qué hicieron las personas? Entendieron que era excelente. Y ahí lo hicieron una persona influencer. Si le quieren llamar así, yo realmente creo que era una persona que la gente seguía y que todo lo que decía verdad. Pero hablaba desde el gobierno de Puerto Rico. Muchas veces lo confronté yo aquí en el contexto de nuestro proyecto con las cosas que decía. Víctor Cruz dice, Bracero puede trabajar donde quiera, como es figura pública tendrá que aguantar críticas, como dicen en inglés, it comes with the territory. Bueno, yo no creo que él piense eso, pero habrá que ver. Yo insisto, uno se ubica en la vida donde quiere estar. Él entendió que él tenía que trabajar con la privatizadora, en este caso de la generación, pues está en Genera PR. Para adelante. Y en el caso del ingeniero, igualito. Claro, con otra posición dentro de la gerencia de Genera Puerto Rico, porque definitivamente va a ser el gerente de operaciones y no es un comunicador o una persona. Déjenme aclararlo desde aquí. Una persona que lo utilizaba el sistema para que enviara información porque tenía empatía y había creado una red a través de las redes sociales de comunicación que le llegaban a la gente y lo utilizaron igual. Pues claro que lo va a utilizar Genera Puerto Rico. Pero uno vuelvo y repito, uno se pone y se coloca en la vida donde quiere estar. Y las consecuencias son de ambos en ese sentido. Y por último, y a esta hora, 5:34 de la tarde, les digo que estamos apoyados por las cooperativas Manuel Seno Gandía y la cooperativa de Vega Alta. Gracias siempre por apoyar desde el sistema financiero puertorriqueño, el único sistema financiero puertorriqueño, a el proyecto periodístico de Bonita Radio. Quiero entonces hablar de el representante Orlando Aponte Rosario, que esta tarde, hoy se suponía que era la reunión con el caucus del Partido Popular para rendirle cuentas de por qué no le había dicho a ese caucus en la legislatura y al partido propiamente que tenía una orden de protección en su contra desde el 10 de abril. Yo quiero que escuchemos las declaraciones del representante por el Distrito 26 y vengamos a la discusión de este asunto porque es bien interesante la manera en que el representante se dirigió hoy a periodistas en el Partido Popular y lo que es posible que continúe en la Cámara de Representantes porque la Comisión de Ética tiene que ir a decidir qué va a hacer con el representante y ya aparentemente el caucus del Partido Popular en la Cámara le quiere tirar el toallazo y no seguir el caso allí ante la Cámara. Vamos a escuchar y venimos al análisis. En este momento pues me propongo ir a la Comisión de Ética a informarle algo que les quiero informar a ustedes también, y es que en el día de ayer mi abogada me hizo saber que mi esposa se retractó de su solicitud de orden de protección y que un tribunal acogió su petición y la dejó sin efecto, razón por la cual pues no hay ningún caso relacionado a violencia doméstica, ley 54, en mi contra, y procede que en este momento le haga saber a la Comisión de Ética que no hay una orden de protección, se dejó sin efecto la vista del 22 de mayo, y me parece que lo que procede en este momento es dejar de saber esa información importante o reciente a la comisión para que ellos determinen lo que proceda. A mí me parece que
procedería el archivo de la queja también, de la misma manera que se archivó la solicitud que había presentado ex parte mi esposa, que fue una decisión totalmente libre, totalmente voluntaria y sin ningún tipo de coacción. De hecho, yo les puedo garantizar que ni yo ni nadie que yo conozca ha tenido comunicación con ella desde el momento en que fuimos notificados que ella había solicitado una orden de protección. Sería ilegal, irregular, que yo me hubiera comunicado personalmente o a través de terceros para solicitarle algo a ella. Así que la garantía la está dando el propio tribunal, que es el que acogió la petición de ella para desistir de su solicitud de orden de protección. Yo no tengo, más allá de ser un legislador electo por el Partido Popular, una posición ante la Junta o que requiera que yo esté haciendo público al partido que mi esposa había solicitado una orden de protección, y de hecho hay unos asuntos como este que tienen que ver con ley 54 o asuntos donde pueden estar relacionados menores, que el propio tribunal y la ley dice que son confidenciales. Por lo tanto, no debí y no se debe estar discutiendo ni en el partido ni públicamente los detalles de esos procesos. Sí, ya había dicho públicamente y me reitero que cuando fui notificado, evidentemente fue duro para mí y estuve unos días que no estaba en mejor posición de ir a ningún lugar a radicar nada, pero la semana siguiente, dentro de ese periodo de 5 días, hice muchas gestiones de llamadas, de visitar a la oficina del presidente y de enviar textos para solicitarle una reunión en la cual me disponía a hacerle saber que estaba atravesando por esta situación. Vamos a empezar por lo que dice el representante Orlando Aponte, de que hay procedimientos que son confidenciales y que el tribunal así lo ha determinado. Usted es abogado, representante Aponte. Usted sabe que un caso criminal por violencia doméstica no es confidencial. Puede ser confidencial, como cualquier hijo de vecino, no solamente usted, se involucra la protección de la víctima, en efecto, y la protección de los menores. A usted no se le estaba pidiendo que hablara de lo que usted está siendo acusado con relación a los menores. Eso ya su esposa se lo dijo al tribunal, que usted los amenazaba o les decía que cuando habían discusiones entre ustedes y ella los reprendía, que le diera. Eso ya lo trajo su esposa. Lo que definitivamente es mendaz de esta comunicación es que el licenciado y representante se atreva a decir que él no tenía que decirle nada al caucus del Partido Popular porque él no es una figura de alto poder en la Junta del Partido Popular. Usted es un representante electo, usted es un funcionario electo que se debe a un código de ética de la Cámara de Representantes. Y usted estuvo por lo menos 12 días sin decirle al caucus del Partido Popular, o habiéndoselo dicho, pero todo el mundo lo protegió. Eso será materia, ojalá pueda ser materia de investigación y alguien lo pueda dilucidar. Y por eso no se supo. Se supo cuando se filtró definitivamente la orden de protección y ahí está. Y fue en Toa Baja. El representante por el distrito 26, Barranquita, Villalba, Coamo, y vive en Dorado. Por eso es que la esposa víctima en este caso fue a Toa Baja, al tribunal de Toa Baja. Otra cosa. ¿De qué están hablando? ¿De qué está hablando el representante cuando dice que se archivó, que la querella contra él se debe archivar como se archivó la orden de protección? No, el tribunal no escuchó prueba, representante.
el tribunal tenía que darle una orden de protección, como ordenó también que se fueran a buscar las 9 armas que usted tiene o tenía en esa residencia, y le dijo que se tenía que ir de la residencia porque tenía que proteger a la víctima, porque le creyó en parte, en esa petición ex parte, a la víctima de lo que estaba diciendo, y la presunción tiene que ser en favor de la víctima. Allí no se pasó prueba. La prueba se iba a ver el 22 de mayo. Y ahora usted dice, sorpresivamente, que su abogada le notificó que su esposa fue allá al tribunal y pidió el archivo o retirar. Pidió retirar la orden de protección. Vamos por partes para que se entienda. Lo que es sorpresivo para alguna gente no es sorpresivo para todos aquellos y aquellas que hemos visto cómo se amenaza a las víctimas en los procesos. Y fíjense que fue precisamente donde más titubeó el representante. Y ustedes están escuchando la voz. Si ven el video, es increíble. De quién le notificó. Mimu iba a decir, por un lado, yo casi estoy segura que iba a decir mi mujer, pero dijo su abogada le notificó que su esposa había ido al tribunal a retirar la orden. No sería la primera vez ni la última. De que por medio de amigos, de que por medio de familiares, de que el mismo suegro, de que hallaran la posibilidad de enviarle el mensaje a esta persona. Mira, vamos a dejarlo aquí. Vamos a divorciarnos porque acuérdate que si yo pierdo el trabajo, tú pierdes la pensión. Miren, me parece estarlo viendo. No es la primera vez. Y me parece estarlos escuchando. Así que a mí me parece que lo que hizo el representante fue, en efecto, cuadrarlo para que ahora el presidente de la Comisión de Ética diga en la Cámara que es posible que se archive, pero que lo van a dejar para que los miembros de la Comisión de Ética determinen. Finalmente, el caucus de la delegación indicó que no hay una orden de protección, que se dejó sin efecto la vista del 22 de mayo, y no me parece que lo que procede en estos momentos es dejarle saber esa información. Me parece, dijo Orlando, que procedería el archivo de la queja de la misma manera, aponte Rosario, de la misma manera que se archivó la solicitud. No sería un asunto criminal de orden de protección, sería un asunto de separación en sala, que debe estar revertida y protegida por la confidencialidad. Las niego, las alegaciones. Lo único que dijo sobre las alegaciones de maltrato, las niego. Pero venga acá, solamente eso. ¿Por qué no contesta todo lo que dijeron en esa orden de protección, que incluye que usted abusaba físicamente de esta mujer, emocionalmente y también con relación a sus hijos? El tribunal, antes de dejar sin efecto una petición, tiene que cerciorarse más allá de toda duda de que no ha sido coaccionada o ha sido presionada. Esa es una responsabilidad que tienen los tribunales, y la responsabilidad suya como funcionario público electo, ¿cuál era? A mí me mató cuando dijo que él no era miembro, no tenía un alto cargo en la Junta. Dice, él asegura que definitivamente fue libre y voluntaria, pero porque usted lo sabe si usted dice que no habló con ella desde que ella le notificaron la orden de protección. Es una situación difícil que no le deseo a nadie, ¿no? Yo me imagino que está hablando de la víctima de violencia doméstica, ¿verdad? Sí, hice muchas gestiones para reunirme con el presidente. Las armas son poseídas de forma legal. Y me dispongo en el mismo día de hoy a hacer unas gestiones administrativas en la policía para solicitar la devolución. Ojo, licenciado, con calma, que no necesariamente la devolución es así tan rápida. Sobre todo porque independientemente del retiro hay ya un asunto de violencia doméstica de por medio. Son 6 armas de fuego, perdonen que ahorita dije 9. A mí me huele definitivamente a que esto es otro caso más de una mujer que se atrevió a ir a los tribunales. Fíjense
que va al tribunal a pedir una orden de protección y ahora él dice que le va a poner el divorcio. No, me parece que es como súper claro de qué está hecho este caso. Y ponlo en la nevera. Y ojalá que no. Ojalá que no sea en contra de la víctima. Pero nos vamos a enterar, o de ninguna otra víctima. Nos vamos a enterar cómo termina esto. Hay que ver qué va a hacer la Comisión de Ética de la Cámara, porque está en manos de ese cuerpo. Hemos visto otros casos parecidos que igualmente les tiran la toalla, no solamente los del mismo partido. Veremos. Dice Alex Cabán, este es un abusador aunque la esposa se retracte, tiene el síndrome de la mujer maltratada. Es posible, Alex, por eso es que yo insisto en que una conferencia de prensa cuadrada con el presidente de la Cámara, el presidente de la Cámara ya está diciendo, no, bueno, no existe la queja, no, ajá. Recuerden lo que yo les dije anteriormente, la información que les traje de una buenísima fuente de información, que este es un ahijado político del presidente de la Cámara. Hoy. Así las cosas, son las 5:47, me voy un poco más temprano, pero antes quiero hacerles claro, mañana por la mañana, a las 8 de la mañana, hay programa y tenemos una buenísima entrevista con la licenciada Rosario Goico Canemoega, que les va a interesar muchísimo, sobre todo hablando de la historia de Puerto Rico y de quiénes, cómo estas nuevas investigaciones de historiadores traen información que revisa aquello que nos habían dicho siempre, de quiénes estaban en dónde y quiénes fueron los primeros, por ejemplo, que fueron a estudiar a la Sorbona en París y se inmiscuyeron en el asunto de la liberación de Puerto Rico del yugo español, etc. Es una entrevista interesantísima. Por otro lado, María de Lourdes Santiago la entrevistamos con el grupo de 3 legisladoras que nos vienen a narrar sus experiencias de por qué sí o por qué no las agencias funcionan o no funcionan en este país. Las agencias públicas, el Ejecutivo, la experiencia de cada una de ellas, presten atención, María de Lourdes Santiago, Anaíma Rivera Lacén, y la única popular que me contestó fue la senadora por el distrito de Mayagüez Añasco, Migdalia González, y es bien interesante lo que me trae de información desde el punto de vista de ella haber sido también una funcionaria pública como directora regional del CRIM. Así que va a ser bien interesante cada una de esas entrevistas entre mañana y el jueves. El viernes a las 8 de la mañana no se pueden perder la entrevista que le hiciera al licenciado José Montalvo Trías. Ha estado conmigo anteriormente, que es un popular del Corazón del Rollo, que viene a dar su versión de cómo ve la primaria, la elección especial para escoger el presidente del Partido Popular el domingo, pero que también se cuela en el único precinto de esa elección del próximo domingo, que van a escoger el presidente o presidenta del precinto 2 de San Juan. ¿Y por qué eso es importante? Esa entrevista está llena de no solamente datos electorales, sino qué ha ocurrido en el pasado y cómo esta nueva cepa de liderato que va a enfrentarse para presidir ese partido el próximo domingo utiliza a los medios de comunicación y de qué manera unos han insistido en que eso es importante para el país y lo han empujado a tal forma que todo el mundo hizo debate en medios tradicionales. Nosotros nos vemos. Voy a trabajar y tratar de pasarla bien en esa ciudad maravillosa donde yo sé que voy a encontrarme con muchos puertorriqueños y puertorriqueñas y a tratar de seguir manteniendo el junte importante entre la diáspora y los puertorriqueños y puertorriqueñas y residentes de este país que estamos aquí en el Caribe haciendo país todos los días. Muchas gracias y nos vemos el lunes, pero no se pierdan la programación. Mañana Manuel Ernesto Rivera está encargado de las redes y va a tener información importante de lo que va a pasar en el caso de Mariana Nogales Molinelli. Está citado para las 9 de la mañana. Les dije que iba a averiguar y déjenme, de hecho, a ver si dijeron en el FEI. A mí me enviaron la notificación, pero honestamente no vi que dijeran los cargos que le van a presentar. A veces los incluyen, pero específicamente a las 9 de la mañana
adelantó la semana pasada. Sí, no, realmente no hay más información de la que ya sabemos de lo que dijera en Media Tour Nidia Cotto Vive. Nos fuimos. Gracias por estar. Nos vemos pronto. Hasta mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.